familia Oyarzún. Un incendio, un doble incendio ya que había pasado anteriormente y se extendió, ¿no?, a otras casas, dice nuestra hermana. Así que oremos, hermano. Señor bendito, Padre amado, en esta hora, Señor, confesamos el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, amado Padre, porque en Él tenemos consuelo para en todas nuestras aflicciones y también el soporte para todas nuestras tentaciones, donde nos libra de todo mal. Gracias, amado Padre, por la redención en Cristo Jesús, que se logró únicamente por su sangre. Gracias, amado Padre, porque una vez más permites que estemos reunidos en casa de la familia Novoa para seguir aprendiendo de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu ley, tu palabra, tu consejo. Dirígenos según tu Santo Espíritu. Condúcenos, Señor, a verdes pastos según tu santa palabra y haznos crecer en ella misma, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias te damos en el nombre, Señor, de Jesús por esto, porque tú eres grande y misericordioso, y te lo damos gracias por el nombre de Jesús. Pero también, amado Padre, solicitamos y pedimos en esta hora por la familia Oyarzún, por el señor Mauricio, Señor, donde está pasando ciertamente otra calamidad con respecto a su hogar que se quemó, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor, las aflicciones de esta familia. Y pedimos por salvación, Señor, para que extiendas tu brazo potente en salvar y también en restaurar y consolar. También pedimos por nosotros, Señor, para que nos muevas a misericordia y podamos ser misericordiosos para con aquellos que necesitan de la misericordia. Para que podamos, amado Padre, glorificar tu santo nombre, honrando tu nombre con los bienes que poseemos. Pon disposición en nuestro corazón, amado Padre, poder compartir para las necesidades de aquellas personas que lo necesitan, porque es nuestro deber y es nuestro llamado para que nosotros también, Señor, glorifiquemos tu nombre a través de las cosas materiales que tú nos provees. Gracias, Señor bendito, porque escuchas nuestra oración, pero más, Señor amado, por Jesucristo, en quien tienes misericordia de nosotros. Y seguro tendrás misericordia también, Señor, de la familia Oyarzún, del señor Mauricio. Ve esta familia, Señor, que está en la miseria, que ha quedado, Señor, sin hogar, donde han perdido todo, Señor. Pero, amado Padre, visítales con tu salvación a sus corazones y trae redención, Señor, para que vean que si podemos perder todo aquí en el mundo, jamás perderemos a Cristo. Qué difícil, amado Padre, es perderlo todo, pero más difícil es perder a Cristo, el cual nunca jamás lo perderemos. Por tanto, trae consuelo a los corazones de ellos, trayendo salvación a sus corazones y que puedan ver, Señor, que eres tú soberano sobre todo y que tu bendición es la que prospera. Oramos también por esta iglesia para que nos ayude, Señor, a compartir de los bienes que tenemos para con ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amados hermanos, hoy es la última clase con respecto a cristianismo y cultura. Es la clase número 13 del módulo 2, donde hemos visto en el desarrollo de lo que hemos considerado que dice la Biblia con respecto a la cultura. Y al final de esta clase vamos a hacer una pequeña evaluación de qué fue lo que entendimos con respecto a todo lo que se refiere a la cosmovisión cristiana en la visión de la cultura. Ruego, por tanto, su atención. Ruego también que pueda participar y que todos podamos participar, ya que la mayoría que están acá han participado ya en estudios anteriores. De hecho, casi toda la mayoría que está presente ha participado en casi todos los estudios de cristianismo y cultura. Así que puede sacar sus notas, sus apuntes, y así también a medida que nosotros vayamos avanzando al final, vamos a hacer una evaluación
donde estaremos considerando el hecho de qué es lo que la Biblia dice en relación a la cultura y cuál es nuestro compromiso hacia ella. Amén. Vamos a recordar un poco sobre los objetivos de la clase número 12, de lo cual también son el objetivo de la clase número 13. El primer objetivo, recuerde que era dar forma a todo el contenido anterior, estableciendo las bases escriturales para pensar conforme a la palabra de Dios en relación con la cultura. El segundo objetivo, mirábamos, era desarrollar la teología bíblica de la cultura como base para nuestra vocación. Y en tercer lugar, veíamos desarrollar de forma práctica la cultura en nuestra vocación. Este punto 3 es el que vamos a estar enfatizando en los próximos cursos o en las próximas clases, porque se ha preguntado entonces, hermano, pastor, o ¿cómo puedo desarrollar cultura? ¿De qué forma puedo crear cultura? ¿De qué forma puedo desarrollar cultura en el entorno en que estoy? Bueno, para responder esa pregunta se necesita tener en sí mismo un orden de pensamiento con relación a todas las cosas, porque se podría decir que sí, debemos desarrollar cultura para gloria de Dios, pero aún esa palabra o esa definición queda corta ante el hecho de que la gloria de Dios abarca todas las esferas, abarca toda la vida. Por tanto, a la pregunta, ¿cómo desarrollamos cultura en el entorno que nosotros estamos viviendo? La vamos a responder a medida que avancemos con este estudio de cosmovisión. Así que los objetivos propios de esta clase, por tanto, es que nosotros demos forma a todo el contenido anterior con respecto a la información que obtuvimos en relación al cristianismo y cultura, donde vamos a ver las bases escriturales para que nosotros pensemos conforme a la palabra de Dios en relación con la cultura. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios en relación a la cultura? ¿O cómo podemos pensar nosotros en términos de cultura? Y en segundo lugar, desarrollar la teología bíblica de la cultura como base de nuestra vocación. Esto de desarrollar la teología bíblica de la cultura nos responde a la pregunta, ¿qué dice la Biblia en relación a cómo debo vivir en este mundo? ¿Y qué dice la Biblia con relación a mi trabajo, a mi familia, a mi iglesia? Es la base de nuestra vocación. Cada uno de nosotros nos dedicamos a algún rubro. Algunos son carpinteros, algunos son profesores, otros son médicos, pero todos tenemos por lo menos una vocación, de la cual esa vocación tiene que ver con el trabajo y ese trabajo tiene relación en el contexto de cultura en el cual estamos envueltos. Por tanto, el objetivo propio es que nosotros desarrollemos la teología bíblica de la cultura como base para nuestra vocación. Esos son objetivos. Y recordemos cuando definíamos qué es la teología bíblica. Definíamos que la teología bíblica es la enseñanza basada en la Biblia y consistente con ella, que provee todo lo necesario para saber quiénes somos y cómo debemos vivir. Eso es teología bíblica. Recuerde que el desarrollo que estamos haciendo de cristianismo y cultura se basa propiamente en la rama de la teología bíblica, donde la enseñanza que nosotros tomamos está basada únicamente de la Biblia y que esa enseñanza es consistente con ella y que provee todo lo necesario para saber quiénes somos y cómo debemos vivir a la luz de la verdad revelada. Eso es entonces teología bíblica. Y veíamos que la teología bíblica de la cultura está conformada por cuatro partes. En la teología bíblica, el flujo orgánico de la revelación de Dios procede desde la creación hasta la consumación. La teología bíblica de la cultura va desde creación, caída, redención y consumación. Eso es en sí mismo el panorama que también vimos en Cristianismo e Historia, ¿recuerda? En Cristianismo e Historia también dividimos en cuatro partes lo que se conoce como teología bíblica de la historia. Hay creación, hay una caída, hay una redención y hay una consumación. Asimismo también con respecto a la cultura.
Hay una creación, hay una caída, hay una redención y hay una consumación. Así que, singularmente, la teología bíblica en relación a la cultura provee el flujo orgánico de la revelación de Dios que procede desde la creación hasta la consumación. Por tanto, tiene todo lo necesario para responder a muchas preguntas de cómo debemos vivir, de cómo entonces en este mundo podemos ser sal y luz, de cómo podemos glorificar a Dios en medio de un mundo sumido totalmente en el pecado, de un mundo caído, de un sistema caído, de en medio de hombres corruptos, probos en cuanto a todo entendimiento de buenas obras. Por tanto, hemos desarrollado en la clase anterior las dos primeras partes. Vimos la creación y segundo vimos la caída. Estoy proyectando las diapositivas, si se pueden ver. Creo que el hermano, no sé si puede. Ahí están. Sí, la puede ver para que los hermanos puedan ver también. Me parece que el hermano tiene las diapositivas ahí. Bien. Así que las clases pasadas estuvimos viendo la teología bíblica de la cultura en relación a la creación y a la caída. Hoy, como es la última clase de cristianismo y cultura, vamos a ver redención y consumación. Pero vamos a recordarnos que veíamos con la creación. Decíamos que en la creación, la primera cultura humana se estableció por Dios. Génesis 1:26 al 27. Recuerda que fue Dios, incluso fue Dios el que plantó un huerto. Dios fue el primer cultivador. Dios fue el primero en plantar un huerto y le enseña al hombre para que pueda también así cuidar de ese huerto y así extender la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Así que en Génesis 1:31 nosotros notamos que la Biblia dice que la creación como tal es muy buena y que al hombre Dios le asigna una responsabilidad en relación a esa cultura recibida, a lo que llamamos o a lo que se ha llamado en teología mandato cultural. El hombre es responsable de desarrollar la cultura en términos del mandamiento de Dios. Adán y Eva tenían la responsabilidad de administrar la creación de Dios según la voluntad de Dios, para gloria de Dios. El lugar asignado fue el huerto que Dios plantó. En Génesis 2:8 dice que Dios plantó el huerto. La gloria de Dios debía extenderse desde ese lugar a toda la tierra. Y Génesis 1:27 al 28 nos dice claramente que Dios creó al hombre. A imagen y semejanza de Dios lo creó. E Isaías capítulo 45 verso 18 dice que Dios creó la tierra para que fuese habitada, que no la creó en vano, sino para que la gloria suprema del Señor fuese extendida por sobre toda la faz de la tierra. Por tanto, como mirábamos la vez pasada también, el Edén no era un simple jardín, era un templo también donde el hombre tenía comunión directa con Dios para relacionarse con todo lo que hacía para gloria de Dios. Y de ahí el hombre tenía que proclamar la gloria de Dios, extendiendo el señorío del Señor en toda la creación. Y ciertamente el Señor sujetó todas las cosas que existen bajo los pies del hombre, pero lamentablemente, ¿qué pasó? Y ahí es donde entra la caída, la desviación del ser humano, de los patrones y de las normas establecidas por Dios. Decíamos, ¿cómo definimos caída? Bueno, la definimos de esa forma, la desviación del ser humano a los patrones y de las normas establecidas por Dios. En otras palabras, es el no conformarme a la ley de Dios. La creación en general se ve afectada debido al pecado, decíamos, que en Edén nuestros primeros padres abusaron de su libertad dada por Dios, según Génesis 3:17. Solamente había un árbol donde no debían comer, pero había una variedad de árboles donde el hombre podía tener una variedad de frutos, pero abusó de la libertad que Dios le había dado para pecar contra Dios. Y esto es desobediencia ante el justo Dios. Y en Oseas 6:7, el pecado es denominado por Dios como infidelidad, que prevaricaron contra el Señor, dice el pueblo de Israel, tal como Adán. Y la palabra ahí, prevaricación, es la palabra hebrea que se traduce como infidelidad. Así ve Dios el pecado de la raza humana. Así ve Dios el pecado de todo ser humano. Lo ve como infidelidad, como algo que Dios en sí mismo no merece. ¿Por qué? Porque Él es santo, justo, y al hombre le dio todas
todas las ventajas para que el hombre disfrutase de la buena creación. De manera que el hombre, en otras palabras, traicionó ese mandato o como Sproul define el pecado como rebelión cósmica, como infidelidad cósmica. Es decir, el hombre fue el único que se rebeló a la manera en cómo se rebeló, donde Dios le presentó tantas bendiciones, pero al final abusó de esa libertad. De manera que la caída tuvo efectos tanto en el mundo creado, en el cosmos completo y en la humanidad en general. De la misma manera, la cultura también fue afectada. Aunque el hombre caído goza, decíamos, de la bendición del mandato cultural, sin embargo, en su estado pecaminoso no es capaz de obedecer según la voluntad de Dios. Romanos 8, 7 al 8 dice que en su modo de pensar, el hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios. No tiene el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es obra sobrenatural del Santo Espíritu. El Espíritu Santo hace que nosotros nos sujetemos a la ley de Dios en nuestro modo de pensar. Por eso dice Romanos 8, 7 al 8, que el hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios. No quiere y tampoco puede. ¿Por qué? Porque a eso le llamamos en teología también como depravación radical. La caída, por tanto, afectó todas las facetas del ser humano. ¿Tiene agua, hermano? Por favor. Ahora bien, la caída afectó la cultura, decíamos, ¿en qué relación? Que afectó todas las dimensiones de la vida. Veíamos en la diapositiva que les presentaba que primero afectó el cultus, afectó el colunus y afectó el colore. ¿Recuerdan qué significa cultus en la definición de cultura? Los que están conectados, los que están aquí. Ahí dice la relación con Dios. Claro. Tiene que ver la relación de honra, ¿no? Y de gloria a Dios. Y colunus. Relación con los humanos. La relación con los humanos, de la idea de habitar un lugar, ¿no? Y de relacionarse con otros. Y afectó el colore, que es la relación con la creación. El ser humano no fue capaz en este caso de tomar de la creación o de los bienes de la creación para honrar a Dios. Ahí lo vemos en los primeros capítulos haciendo una torre. O sea, usa el material dado por Dios para oponerse a Dios. O sea, el hombre usa de la misma tierra dada por el Señor para que el hombre la pueda administrar y dar gloria a Él. Usa esa misma tierra y la convierte ¿en qué? En algo que es un objeto cultural que se opone directamente a Dios. Entonces, la caída afectó todas las dimensiones de la vida y eso afectó la cultura. Afectó el concepto de honra a Dios, afectó el concepto de relación con otros seres humanos y afectó el concepto de la creación. El hombre usa las cosas dadas por Dios con un uso indebido y pecaminoso, de lo cual toma de lo que Dios creó para ser inventores de males. Así fue tan profunda entonces la caída. Por tanto, todas las dimensiones de la vida están saturadas por la rebelión humana, de manera que la misma creación fue sujetada a vanidad, dice el texto de Romanos 20:25. Fue sujetada a frustración, a inutilidad en el presente, pero con esperanza en lo porvenir. En ese texto nos habíamos quedado en la reunión pasada, así que les ruego si me pueden acompañar de nuevo a Romanos 8:20 al 25. También hay una tarea pendiente con relación a la cultura de la medicina o de la salud, lo cual vamos a estar desarrollando al final. 8:20 al 25. Romanos 8:20 al 25. Los hermanos que están acá, si pueden ayudar en la lectura, por favor. Dice así: porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la de quien la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Gracias, mi hermano. Aquí vemos un texto muy claro en relación a cómo está la creación a la luz de la redención. Note que en ningún pasaje de las Escrituras se dice que la creación como tal es mala. O sea, la creación como tal, como la vemos nosotros, no es mala, no es pecaminosa. El asunto que está sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir? A frustración, a inutilidad, en el sentido de que todo lo que el hombre pueda hacer fracasa. Y va a fracasar, puede durar durante un tiempo, pero todo fracasa, imperios han fracasado y todo lo que el hombre pueda diseñar fracasa. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la creación está sujeto a que sea inútil, porque el hombre en sí mismo, debido al pecado, debido a la caída, ha afectado tan profunda la creación de que Dios dice en el versículo 20, que fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. En estos textos se nos da la idea de que la creación está esperando más bien la consumación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque va a ser libertada. Como mirábamos en el estudio de escatología, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Bueno, en esta misma creación, pero renovada, donde Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde para siempre vamos a estar en presencia del Señor y donde la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se debe a causa del pecado, se debe a causa de la frustración, se debe a causa de la inutilidad. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Joel. Dice que cuando Dios envió la ira al pueblo de Israel a causa de su pecado, el texto de Joel, los hombres no se volvieron a Dios, pero los animales gemían a causa de la ira de Dios. Los animales podían en ese sentido ver y gemir la frustración y la inutilidad que produce el pecado en sí mismo, dado que la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Sí, la creación presente en manos del ser humano no tiene ninguna esperanza, pero en manos del Señor de todas las cosas, Jesucristo, sí tiene toda esperanza. Por eso dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora bien, hermanos amados, todas las dimensiones de la vida están saturadas por la rebelión humana y eso incluye la creación que es buena. Entonces, la creación en sí misma no es mala, pero el hombre, a causa de su pecado, convierte lo que es bueno en algo pecaminoso. Lo vemos, por ejemplo, alrededor de toda la historia. Hombres han hecho de lo que Dios ha dado objetos pecaminosos o de crímenes para atentar contra la gloria del Señor. Lo vemos, por ejemplo, cómo el hombre crea armas nucleares, bombas y todo. ¿De dónde sale eso? Sale de la tierra. ¿De dónde sale, por ejemplo, lo que pasó anteriormente? Las flechas, las espadas, sale de la tierra, el hierro, la madera, todo sale de la tierra. Todo emerge de la tierra, todo es de la creación misma, relacionado con la creación misma, pues el hombre ha tomado lo bueno que Dios ha dado y lo ha convertido en pecaminoso. Por eso la creación en sí misma va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el versículo que no solamente la creación gime, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros esperamos la redención gloriosa, la glorificación gloriosa de los hijos de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo nos librará de este cuerpo de muerte a un cuerpo, como dice Juan, a la semejanza suya. Así que si la caída afectó la cultura, afectó todas las dimensiones de la vida. Y las implicaciones de la caída saturan todos los aspectos de la vida del ser humano.
Y el hombre caído, por consecuencia, gestiona un sistema caído que se opone a Dios por lo menos de dos formas. Primero, en el asunto espiritual, el hombre adora la creación en lugar de adorar al Dios verdadero. Segundo, racional. El hombre no discierne la verdad a causa del corazón endurecido, según Efesios 4:18 al 19. El hombre no ha perdido la capacidad de razonar, no. Es que el hombre razona vanamente, según las Escrituras. Todo ser humano razonará mal si sus presuposiciones son erradas. Por tanto, cuando estaba Romanos, capítulo 1, dice que ellos razonan. Sí, el hombre natural razona. El asunto que él no ha perdido la capacidad de razonar. Es que él razona vanamente. Razona en su mismo pecado. Razona en su mismo estado de pecaminosidad. Y todo ser humano, como he dicho, razonará para mal o razonará erradamente si sus afirmaciones y sus convicciones son erradas. Y es por eso que los creyentes deben de razonar a partir de las Sagradas Escrituras o razonamiento a partir de las Sagradas Escrituras, porque si no razonamos desde las Sagradas Escrituras, por ende vamos a razonar mal. Así que si la caída afectó la cultura y afectó todas las dimensiones de la vida, afectó todo lo que tiene que ver con el hombre caído y por consecuencia el hombre gestiona un sistema caído que se opone a Dios por lo menos de dos formas. De la forma espiritual, el hombre adora la creación en lugar de adorar al Dios verdadero. El hombre adora los pensamientos, el hombre adora el Estado, todo eso, el gobierno, todo eso es creación legítima de Dios. Pero el hombre es capaz de adorar la creación en lugar de adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la caída afectó todas las dimensiones de la vida. Y en ese aspecto, el hombre está opuesto a Dios en relación a lo espiritual. Pero también en lo racional. El hombre, en lugar de dar gloria al Señor y en sujetarse a la palabra de Dios, ha creado sus propias filosofías. ¿Cuántas filosofías humanistas existen hoy en día? Bueno, en la tabla de cosmovisión que tenemos es un aspecto de la filosofía. ¿En cuántas cosmovisiones por lo menos vemos? Como 5 cosmovisiones. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que hay demasiadas filosofías humanas que se oponen a Dios. Bueno, el hombre es inventor de males y asimismo es inventor de filosofías vanas, de huecas sutilezas que se oponen continuamente a Dios. Así que si la caída afectó la cultura, afectó por todas las dimensiones de la vida, la relación espiritual del ser humano y la relación racional. El hombre no es que ha perdido la capacidad de razonar, es que él razona vanamente. El hombre razona vanamente debido a que no considera a Dios en sus caminos. Ahora bien, veamos la redención. Recuerde que estamos desarrollando la teología bíblica con respecto a la cultura. Veamos entonces la redención. Primero vemos la creación, ¿no? Segundo, la caída. Pero ¿qué ocurre en la redención? Bueno, en la redención redime todas las dimensiones de la vida. Recuerden la caída. En la caída afecta todas las dimensiones de la vida, pero la redención redime todas las dimensiones de la vida. Y después de la caída, Dios da una promesa de redención a los seres humanos a los oídos del diablo, en Génesis 3, 14 al 15, donde nosotros leemos una promesa de redención, donde se conoce en teología como el protoevangelio, donde ahí se promete la simiente verdadera que iba a destartalar literalmente la cabeza de Satanás. Leamos ahí en Génesis 3, 14 al 15. Aquí solicito a los hermanos si pueden. Voy a dar, creo que estoy dando. ¿Sí? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Aquí vemos
lo que el Señor le dice a la serpiente. Y esa promesa de redención para los seres humanos se lo está diciendo a la serpiente misma, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente que es Cristo, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos claramente entonces que luego de la caída, el Dios bueno, soberano, santo, justo, amoroso, nos muestra su misericordia, en que no solamente el hombre cae en sí mismo, sino que él promete en sí mismo una redención. Noten la afrenta del ser humano ante Dios. Y aquí en el capítulo 3, Dios se enfrenta ante la mujer, se enfrenta ante el hombre y se enfrenta ante la serpiente. Él no pierde los estribos. Él se dirige a cada uno por su nombre. En este sentido a la mujer, en este sentido al hombre y en este sentido a la serpiente. Es decir, se dirige directamente a ellos, pero Dios en sí mismo no se comienza a quejar por lo que pasó, sino que Dios más bien, al mismo tiempo que da castigo, promete redención. Y es aquí donde entra la gloriosa verdad de la redención, donde la palabra redención significa liberación mediante rescate. Eso literalmente significa redención, liberación mediante rescate. O sea, iba a haber liberación, pero necesitaba haber un rescate. Y esa redención resulta en el perdón de nuestros pecados, en la justificación. Dios nos corrige, nos adopta como sus hijos, nos libra de la maldición de la ley por haberla quebrantado, nos incluye en el pacto, en el nuevo pacto donde nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y nos da la libertad de vivir una vida nueva, según Romanos 6, 1 al 4, y que esa vida nueva debe manifestarse en toda nuestra manera de vivir, primera de Pedro 1:15, y que implica un abandono del pecado y un amor a Dios y sus mandamientos, Hebreos 13:5. ¿Qué vemos acá? Que Dios restaura al hombre caído a una condición mejor incluso de la que tenía Adán. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús gozamos del perdón de todos nuestros pecados y somos adoptados como hijos del Señor y nos trata como si estuviese tratando a Cristo. Por tanto, esa libertad que nosotros tenemos para vivir vida nueva es que estamos muertos al pecado. Donde la cabeza federal primaria era Adán, nosotros ahora estamos en la segunda cabeza federal que es para vida, que es Jesucristo y la libertad de vivir en nueva vida. Así que, ¿qué trato de decir con esto, mis amados hermanos? Es que la redención redime todas las dimensiones de la vida. En la redención, el cristiano es restaurado para que sea la voz profética, la voz intercesora como sacerdote y la voz de administrador, la del mayordomo, en la creación. De manera que las implicaciones del evangelio son llevadas a todas las áreas de la vida. Como voz profética, el hombre tiene que anunciar la voz de Dios en medio del mundo. Como voz intercesora, el hombre como sacerdote tiene que orar también por los hombres y presentar en oración a esos hombres que predicó. Y también al mismo tiempo ofrecer sacrificios espirituales a Dios como sacerdote y como administrador, siendo mayordomo, él debe administrar las cosas buenas que el Señor le dio o todas las cosas que el Señor creó para gloria de su nombre. Ahora, esto es un aspecto muy práctico de la redención, porque cuando hablamos de redención muchas veces entendemos un concepto muy abstracto de teología. Redención es esto y listo, como algo abstracto de teología. No, es práctico. La redención es práctica, no es algo que simplemente es algo que se lee en un libro como teología, definición teológica. No, tiene implicaciones en nuestra vida, donde todas las áreas de nuestra vida son redimidas, son totalmente afectadas positivamente por la redención en Cristo, que incluso se nos dice, sed santos como yo soy santos, y dice, en toda
vuestra manera de vivir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible ser santo en todas nuestras maneras de vivir? Bueno, si el Señor nos dice que lo hagamos es porque Él nos ha dado su gracia. Y el Santo Espíritu nos ha dado el Señor, según Romanos 8, para que podamos cumplir las exigencias de la ley y así cumplir la ley de Cristo, que se resume en amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que si la redención redime todas las dimensiones de la vida, entonces no hay razón para que nosotros desliguemos nuestro pensamiento de nuestro corazón, sino que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debe glorificar al Señor en palabra y en hecho. Lo dice Pablo, por ejemplo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea hecho para gloria de Dios. Por tanto, ¿por qué lo podemos hacer? Simple, porque en la redención Dios nos ha redimido. Recuerde, en la caída afectó todas las dimensiones de la vida. La redención redime todas las dimensiones de la vida, donde el ser humano es liberado mediante el rescate hecho por Cristo. Usted puede leer las epístolas de Pablo, de Pedro. Ellos siempre dicen en sus epístolas que claramente nosotros dejemos nuestra vana manera de vivir. Dice claramente que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Continuamente se nos está diciendo eso. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios nos restaura para que ya no satisfagamos los deseos de la carne, sino para que andemos en espíritu, en novedad de vida, y donde tenemos libertad para vivir una vida nueva, donde ya no es posible perseverar en el pecado, sino que es solamente en la gracia del Señor. Leamos un texto muy claro ahí que es Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Romanos. ¿Alguien me puede ayudar? Amén. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hermanos, qué clarito el texto, versículo 4, parte B. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué vida nueva? O sea, este es el punto, hermanos, que esa vida nueva implica toda tu vida, no solamente el del día del Señor, no solamente el del día de la reunión, no. En el trabajo, en la escuela, en la educación, en todos los aspectos nosotros debemos andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente que lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Incluso en el versículo 6 dice que ya no sirvamos más al pecado. Ya no somos esclavos más del pecado, sino que somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo y por ende debemos vivir en novedad de vida. Así que eso de novedad de vida, no lo resumamos, por favor, solamente al culto dominical, ni siquiera a una reunión de oración, no. Novedad de vida, andemos en novedad de vida, implica una actitud, un modo de vivir, donde el creyente anda en la vida nueva que Cristo le dio. Así que en la redención, nosotros los cristianos somos restaurados. ¿De qué manera? ¿Recuerda que afectó la caída? Afectó el cultus, el colonus y el colere. Bueno, el Señor restaura de esa forma. De esa manera, la redención capacita a los creyentes para desarrollar cultura que glorifica a Dios siguiendo la verdad en amor. Por tanto, en la redención el creyente es restaurado en todas las dimensiones de la cultura. Primero, en la dimensión del cultus. Recuerda que era el cultus, la relación con Dios, ¿verdad? ¿De qué forma somos nosotros restaurados? Vamos, aquí nosotros conocemos el Evangelio por la gracia del Señor.
Si la redención restaura todas las dimensiones de la cultura como forma práctica de vida, restaura entonces el cultus, restaura entonces el colonus y restaura el colore. Son las tres implicaciones de la definición cultura. ¿En qué punto restaura el cultus? ¿En qué punto somos restaurados nosotros en nuestra relación con Dios? ¿No somos enemigos de Dios? Somos adoptados como hijos. Claro. ¿Alguien más? ¿Enemigos de Dios? Vamos a tener comunión ahora por medio de Cristo. La ¿Cómo? pared que nos separaba de él, los pecados, ya no está. La pared, la división, ¿no? La división. Somos justificados. División. La división entre Dios, entre nosotros y Dios, ¿no? Justificados pues por la fe. Hay paz. Y hay paz. Justificados. ¿Podría ser la comunicación con Dios? ¿Sí? Muy bien. La Escritura igual dice que por medio de Cristo tenemos entrada, Comunicación, claro. podemos ir confiadamente. Comunión, sí. Sí. Que por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer y guardar los mandamientos. Amén. Ahí, hermanos, siempre vean, cuando nosotros fallamos en obedecer al Señor, siempre vean esto como un fracaso nuestro mismo por no depender del Espíritu Santo. Porque en sí mismo, cuando nosotros pecamos contra el Señor, es porque no estamos dependiendo suficientemente de los recursos de gracia que el Señor nos da. Y para ello el Espíritu Santo, cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, el Espíritu hace que yo quiera. Ese es el punto donde siempre se nos dice ser llenos del Espíritu, ¿no? Abundando en el fruto del Espíritu. En esa relación, ¿no? Es restaurado en el cultus. En la adoración. Claro. Restaurado en la adoración, en la relación con Dios. Ahora, hagamos una comparación con el versículo que citamos en relación a la caída. ¿Qué versículo habíamos citado? En relación a la caída, recuerde, le voy a poner la diapositiva. Sí, de Génesis era. Génesis. Leamos Génesis. Vea la diferencia. Génesis 3, 22 al 23. ¿Alguien lo lee, por favor? Los que están también bueno, después se puede tomar una foto porque no se aprecia muy bien. ¿No lee? ¿Sí? 23 y 24. Sí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, y labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. ¿Qué ven ahí claramente en relación al que la caída afectó el cultus? Fue echado. Fue echado, ¿no? Claro. Fue echado. El hombre ya no recibe más Dios no recibe más adoración del hombre caído, porque no le glorifica. Incluso Isaías lo grafica claro. Dice, vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, las obras de justicia del ser humano para Dios no cuentan, no valen. No son capaces de agradarle, no son capaces de honrarle, ni siquiera de ganar su propia salvación, de ninguna forma. Por eso dice que somos salvos por gracia, no por buenas obras. Los hombres incrédulos, impíos, pueden hacer buenas obras, sí, pero no son suficientes para alcanzar el estándar de Dios. Y en relación dice que el hombre fue echado. Entonces, el hombre en la caída fue echado. Eso afectó el aspecto de la cultura de la relación con Dios. Segundo, en la redención, ese aspecto del cultus es restaurado. ¿Por qué? Porque ahora
podemos acercarnos a Dios, ¿no? Dios no nos echa confiadamente ante el trono de su gracia. Entonces, ese aspecto es restaurado, hermano. El aspecto de la cultura caída, en el sentido de que fue afectada debido a la caída, es restaurada en Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios, ya no hay una división entre nosotros y Dios, ya no, Dios no nos echa, no. Somos justificados y tenemos paz para con Dios, tenemos comunicación, comunión con el Señor, y tenemos por el Espíritu y por el poder del Espíritu la gracia de poder cumplir los mandamientos y de así mismo andar en novedad de vida. En segundo lugar, primero es restaurado en el cultus, y en segundo lugar es restaurado en el aspecto del colunus, ¿no? Que es en el aspecto de la relación entre seres humanos. Y aquí en 3 dimensiones. Ya vemos, no sé si alguien toma foto de esto, por favor, por los hermanos que están conectados y quizá no pueden apreciar lo que los hermanos asignaron. Y así lo enviamos para que decimos. Como la luz, el reflejo. Acá no se ve el reflejo. Ay, déjalo, por favor, si lo puede. Andrés le hace la fotografía de varios ángulos. Tengo un fotógrafo Sí. Sí, aquí. Pues. Gracias. bien, lo Con flash. Así le quita, Sí, pues, le quitan la luz allá, pero el nombre no. no se ve nada. Y así no se ve nada. Sí, bueno, y así se hace para que no se vea nada. bien. He restaurado en el colunus, que tiene la relación entre los seres humanos. ¿En qué parte? Notemos, hagamos la comparación con los versículos que citamos antes en cuanto a la caída. Que la caída afectó el colunus en relación a los seres humanos. ¿Qué texto citamos? Efesios 5. No, el texto anterior, ese es el texto que vamos a estar leyendo. Génesis, ¿recuerdan cuál era? 3:23. Sí, pero ese fue en el primer punto. Estamos en el segundo. No, así, los hermanos que tuvieron ¿nos escucha? 3, 14, 10, 3:16. 3, sí, en el asunto de lo que le dice el Señor a la serpiente, a la mujer. Leamos. ¿Alguien lee, por favor? El 16, pero del 16 al 19. No, 3:16, solamente 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido. Con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. Bien. ¿Era así al principio? No, ¿verdad? ¿Qué era en el principio? No había igualdad. Igualdad. De hecho, ¿cuál es el término que usa? ¿Ayuda? Idónea. ¿Verdad? ¿Y por qué eso ya no está implícito ahí? Porque dice que ahora el hombre va a dominar sobre la mujer y que su deseo va a ser para su marido. Porque la caída afecta a la relación familiar. Y es por eso que la caída implica de que tanto el esposo le cueste amar a su esposa, como la esposa sujetarse al esposo. Porque la caída afectó ese aspecto de la relación que tenemos con otros seres humanos. Por tanto, la caída afectó el colunus, pero la redención restaura el colunus. ¿De qué forma? Lo restaura de esta forma. Primero, en nuestra relación familiar. Veamos ahí Efesios. Veamos ahí.
Veamos cómo habla la palabra del Señor acerca de la redención. Efesios 5:21. Es un texto bastante extenso, pero es un texto que nos habla acerca de el matrimonio. Sí, versículo 21. Vamos a citar unos. Sí, pero básicamente leamos solamente. Perdón. 5:21. 5:21 al 33. Sí, leamos hasta el versículo 25, por favor. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Amén. Hermanos, comúnmente se ha dicho que la mujer se sujete a su esposo, ¿no? Pero también la Biblia habla de que el hombre se sujete. ¿A quién? También a la mujer. Lea el versículo 21. ¿Por qué? Porque aquí está la autoridad que es Cristo. El hombre se sujeta a su esposa y la esposa se sujeta al esposo a la medida que ellos se sujeten a Cristo. Leamos el versículo 21. Someteos a otros en el temor de Dios. Y luego vienen las casadas y luego dicen los maridos. Note entonces que el sometimiento es mutuo. No solamente del esposo, que se someta a la esposa, sino que el esposo también debe someterse a la esposa. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios establece, porque en el versículo 23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. Es la que la dirige, la que la protege. Por tanto, en la redención, el aspecto de la ayuda idónea es restaurada. Ya el hombre ya no enseñorea sobre la mujer. El hombre ya no se enseñorea en sí mismo como lo hizo en el aspecto de la maldición a causa del pecado. Ya debe de haber más bien asignado una sumisión mutua. Pero en Génesis no leemos así. ¿Qué leemos en Génesis? Que el hombre se va a enseñorear sobre la mujer. Y es por eso que hoy en día los matrimonios incrédulos vemos que no hay una sujeción mutua. Y en este aspecto, un creyente en el vínculo familiar, juntamente con su esposo, hay una sumisión mutua. ¿En qué aspecto hay una sumisión mutua? El esposo ama y la esposa. Lean el versículo 33. Por lo demás, ¿cómo? Estamos igual, mi amor, estamos igual. Verso 33. Por lo demás, ¿Sí? cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete, honra, respete. Noten, ama, respete. Esto es sumisión mutua. Claro, sí. Sumisión mutua, sí. La BTX dice, por eso también vosotros, por ambas partes. Ambas partes, ahí está bien. Ahí, ambas partes. Estamos bien ahí. No es que sea a partir de la BTX, ¿verdad? Saben que he señalado muchos errores ahí, pero está muy bien traducido ahí, ¿sí? Ahí Génesis 3:16, cuando dice, a la mujer le dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir eso? El deseo. Bueno, aquí la relación que está eso es que la mujer siempre debería, según el texto de Génesis, debería someterse al hombre de forma voluntaria. Pero, sí, de forma voluntaria. Pero si dice, tu deseo será para tu marido, es donde a la mujer, debido a la caída, le afecta ese aspecto porque no se sujeta de forma voluntaria. Por eso dice, el deseo será para tu marido. Algunos lo relacionan con el aspecto sexual, mas sin embargo, no se está refiriendo a un aspecto sexual, se está refiriendo a un aspecto de sometimiento voluntario, donde el hombre se iba a enseñorear
y donde también la mujer, su deseo tenía que ser abrupto o de una forma abrupta el hombre enseñorear sobre ella. En ese sentido, se pierde totalmente la comunicación y la comunión y la sujeción entre ambas partes. Esa parte de Génesis, de hecho, se ha entendido de que el hombre es que domina sobre la mujer en ese aspecto, pero no solamente así, hay mujeres que dominan sobre el hombre también. Entonces el hombre, la mujer constantemente se revela también contra el hombre. Básicamente como dando un indicio de que va a haber siempre una tensión en el aspecto de sujeción. Yo, De hecho, había entendido como, no sé, como típico pensamiento evangélico, de que cuando dice que tu deseo será para tu marido, es como que la mujer quiere enseñorearse sobre el hombre. sí, por la tensión que hay, que la mujer misma también se ve como de forma abrupta, que ver que está mal sujetarse al hombre, sino que él también, ella puede también enseñorear sobre el hombre. Que de hecho ahí habla de la voluntad. De la voluntad de la sujeción. Claro, porque por naturaleza la mujer no quiere hacer la voluntad de Dios. No está hablando ni siquiera de hacer la voluntad del esposo, está hablando de la voluntad de Dios. Por naturaleza el hombre no quiere. Y nosotras tenemos la maldición de lo que cometió Eva, porque no le tomó ni siquiera parecer a su esposo tampoco. Y generalmente nosotros somos así, pues. Entonces ahí está hablando de un tema de querer someter nuestra voluntad por obediencia a Dios. Pero aquí dice que lo dice como que afirmativamente, Sí. pues tu deseo será. Parece algo bueno en ese caso. Sí. Pero por eso es que quizás la traducción no... Es que hacerlo deseo, voluntariamente es bueno, pues. pero claro. Dios lo está diciendo como una maldición, como una consecuencia del pecado que cometió. En el versículo, y tu deseo será para tu marido. Sí. O sea que lo que está diciendo ahí claramente es que la voluntad de la mujer iba a ser sujeta al marido. O sea, ese es en aspecto, pero en el principio no era así, porque la voluntad estaba sujeta ¿a quién? A Cristo la cabeza. Efesios capítulo 6, verso, ¿cuál leímos? 5:22, donde Cristo es la cabeza y donde restaura la relación entre hombre y mujer. ¿Por qué debo respetar a mi esposa? Perdón, ¿por qué debe respetar la esposa al esposo? Porque Dios lo dice. ¿Y por qué debo amar a mi esposo? Perdón, a mi esposa. Porque Dios lo dice. Estoy como, sí. Porque Dios lo dice. Y Dios restaura esas dimensiones de la vida. Ahora, eso de que el deseo, tu deseo será para tu marido, se relaciona ciertamente con la voluntad, donde la mujer también lucha con sujetarse a su esposo, porque al principio no fue así. Y ahí, como dice hermano Andrés, eso se ve de una forma de maldición en Génesis capítulo 3, porque primero era la ayuda idónea y no había un aspecto negativo de ver que la mujer se sujete al hombre, sino que era de forma positiva en relación mutua. Y eso solamente en el matrimonio cristiano se puede experimentar. La mujer alcanza en sí misma su satisfacción plena en Cristo cuando está sumisa a su esposo. Y el hombre está completamente satisfecho en su relación con Cristo cuando él ama a su esposa. Creo que ese es el punto más que nada de la satisfacción, porque o sea, dice que tu deseo será para tu marido, es como, yo lo veo así, sencillamente como que ella siempre va a estar deseando algo de su esposo que él no le va a dar. Pero lo que sí le va a dar es como lo que dice después, y él se enseñoreará de ti, pero no dice como que te amará o será, te complacerá. Tu deseo tiene que ver no tanto el deseo del hombre, sino el deseo de la mujer. O sea, el sentido de voluntad. Y tu deseo será para tu marido, dice el versículo 16. Lo que pasa es que ahí también hay que ver el tema porque la voluntad incluye varias cosas, los afectos, y ahí está hablando también de un tema de abnegación. Muchas veces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, ¿cierto? Incluso para el beneficio del hogar. Entonces, el Señor nos pone a nosotras en un lugar también de responsabilidad con respecto al hogar, porque nosotras somos
responsables, negándonos a nosotros mismas por el bien del hogar. Pero si eso fuera parte de la restauración, entonces quiere decir que antes no era así y no debiera ser así. Yo creo que no, lo que no había antes era que la mujer no se tenía que negar porque eso fluía naturalmente. Pero por la naturaleza que tenía ahora Eva, caída, eso ya no se daba de forma natural, sino que ahora eso presentaba oposición. Por lo tanto, ella iba a tener que luchar contra eso. Es como la tierra. La tierra antes era fértil, le presentaba oposición, no ninguna. Y no era que no estuviera, sino que no presentaba oposición. En cambio, ahora hay oposición. A causa del pecado, obviamente. Ese término ahí, deseo, tiene que ver con la palabra hebrea tesusa, que es la palabra hebrea para voluntad. Entonces, ese deseo quizás no lo debemos entender como un sentimiento. Sí, sino con el acto de la obediencia, de la negación. Donde la mujer en sí mismo, a causa de la caída, se iba a ver afectada en obedecer. Incluso eso es parte de las hermanas y de nosotros los esposos. A veces me cuesta amar a mi esposa y yo sé que las hermanas a veces les cuesta sujetarse a su esposo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque también la caída afectó, pero Cristo nos redime y nos está santificando hasta el día glorioso de su venida. Amén. Y también hay que ver que este es un aspecto relacional en este aspecto, hermano. Porque nosotros no estamos casadas solas. Y yo siempre he dicho que un buen compañero nos ayuda en ese aspecto, ayudarnos a someternos. Porque, por Dios, que sería difícil si tú tuvieras un mal compañero. Haría esa tarea de someterse aún más tediosa y no sería agradable. Sería una lucha así constante, pero... Y como el Señor sabía que el hombre también estaba sujeto a pecado ahora, o sea, estaba caído, iba a presentar más oposición también. Entonces, ese sujetarse también tiene que ver con el esposo, pues no hay que mirarlo así como de forma aislada, que es respecto a la mujer nomás. Ahí en el texto de Efesios se habla de la sumisión mutua. Claro. En sí mismo, aquí en el texto de Génesis capítulo 3, verso 16, donde dice que Él se enseñoreará de ti, Él domina sobre ti. Y la idea original de la creación era que el hombre no dominara sobre otra criatura o sobre, en este sentido, sobre otro ser humano, que dominara sobre los peces, sobre los animales, pero no sobre otro ser humano. Y la idea aquí entonces es que eso violenta más bien el principio original de la creación de una sumisión mutua, donde el hombre ya no es un dictador en la restauración, sino que es ayuda también. Y tanto la mujer son ayudas complementarias, ambas partes. Amén. ¿Ah? Ya. Ese es un aspecto, el matrimonio, pero también la iglesia. Primero está el matrimonio, restaura el colunus, restaura el matrimonio. Eso también afecta obviamente los hijos, o sea, el fruto de ese matrimonio Todo. Y toda la sociedad en adelante. Sí, Efesios capítulo 6, habla de la sujeción de los hijos, de todo. Lo que pasa es que hay que entender que por causa del pecado, no todo la persona caída no todo lo hace con una limpia conciencia, en el aspecto de que siempre va a haber algo corrompido en sí, en su voluntad, en el amar, en el sujetarse, ¿se da cuenta? Siempre va a haber oposición, algo corrompido. Entonces, lo que dice el pastor es que restaura las relaciones claramente, restaura una relación que antes era corrompida, ahora una relación limpia. Una relación que antes era asfixiante sin Cristo, ¿no? Claro. Hay una satisfacción ahora en su esposa y la esposa una satisfacción en su esposo. Veía unas estadísticas aquí en Chile de los matrimonios cristianos, de los matrimonios chilenos. El 80% se divorcia. Oh, impresionante el divorcio aquí. Tal vez los ancianitos antiguos, esos están todavía, pero hoy vemos claramente que el matrimonio se ve como algo liviano, como cambiarme de zapatos, algo así tan liviano, lamentable.
También restaura nuestra relación con otras personas. En cuanto a la iglesia, primera de Juan 4:7, veamos. Y vamos a poner, por avanzar, la sociedad también. Nuestra relación con otros, ¿verdad? La sociedad en Mateo 5, 44 al 48. ¿Alguien lee en primera de Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que nos amemos, ¿no? Amemos unos a otros. ¿Ocurría eso antes de ser redimidos por Cristo? De ninguna forma, no ocurría. No nos amábamos como debemos amarnos, porque el que ama, dice, ha nacido de Dios, dice. Y porque el que ama, dice Juan, ha visto a Dios. Por tanto, el creyente ya no ve el amor como un aspecto negativo, sino que lo ve de forma positiva. Yo amo porque el Señor me amó primero. Y eso, amados hermanos, totalmente libera completamente la noción que tiene el mundo acerca del amor. Porque el amor es amar si tú me amas, ¿no? Pero a veces nos toca amar cuando aún no nos corresponde. Y eso es amor. Porque está basado en el amor de la justicia de Dios, ¿no? Que nos dice que amemos aún cuando no nos correspondan en ello. Pero note cómo dice Juan, que nos amemos. ¿Por qué? En razón a que el Señor nos amó primero. Lean primera de Juan y verán. Eso restaura nuestra relación con otras personas. Y no solamente con otras personas en cuanto a la iglesia, sino también nuestra relación en cuanto a la sociedad. Y es aquí donde el Señor nos va más allá, en Mateo 5:44, de la idea que tenían los fariseos y los intérpretes de la ley en cuanto a amar. Ellos creían que no se debía amar al enemigo, pero el Señor, como restaura y trae redención, en Mateo 5:44, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos. Ahora, comparemos este aspecto de la iglesia con la comparación del texto de Génesis. Y luego vamos a comparar el de la sociedad con el texto de la caída que citamos anteriormente. El texto de la caída en relación con otros seres humanos fue Génesis 3:16. Y con relación a la creación, Génesis 3:17. Leamos primero Mateo 5:44. Ya leímos primera de Juan 4:7, pero leamos Mateo 5:44. ¿Vale? Sí, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Note entonces que antes, en cuanto a la sociedad, ¿qué se había dicho? Cuando Caín mata a Abel, ¿qué es lo que piensa Abel cuando el Señor lo echa? Caín, perdón. ¿Quieren hacer algo peor? ¿Ah? Él está pensando en que le iban a hacer algo peor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos en cuanto a la sociedad? Nosotros ya no en este sentido aborrecemos como pasó en el Antiguo Testamento con respecto al enemigo. O sea, nosotros no vamos a sacar la espada para matarlo. Vamos a más bien a amar al prójimo, vamos a amar al enemigo como haciendo qué? Haciendo el bien, dice el texto. Es el mal haciendo el bien. Lea de nuevo el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad, orad, haced bien. ¿Qué tiene que ver eso? Es que
¿por qué podemos cumplir ese texto que se parece muy difícil de cumplir? Bueno, porque el Señor nos redime y nos da un amor para que podamos amar, no solamente en el matrimonio, no solamente en el contexto de la iglesia, y no solamente en el contexto relacional que tenemos unos para con otros, sino que somos capaces de amar a aquellos que son nuestros enemigos. ¿De qué forma? Haciendo el bien. En breves palabras, nosotros no tomamos venganza, como dice Romanos, como pasaba en el Antiguo Testamento, que había que tomar venganza. El vengador de la sangre. Ahora en día nosotros dejamos en manos del Señor, hacemos el bien, procuramos hacer el bien, pero en este sentido también nosotros procuramos hacerle el bien al prójimo, hacerle el bien a nuestro enemigo, amar a nuestro enemigo, y eso no implica tener un amor sentimental como hoy en día se ve. No, hacer el bien a nuestro enemigo implica hacerle el bien según el estándar de la justicia de Dios. Si él me robó, yo no le tengo que pagar de esa forma, ¿no? ¿Qué dice el Señor mismo en Mateo? Que si alguien te quita tu capa, ¿sí? ¿Qué es lo que está hablando ahí? No pagues de la misma forma. Haz el bien, enséñale con esa conducta la muestra del bien. Si alguien me afecta en lo económico, yo tampoco debo tomar asuntos en las manos y afectarlo de esa misma forma. No. ¿Por qué somos capaces entonces de cumplir y hacer el bien en relación a eso? Porque el Espíritu Santo Dios nos ha restaurado en su Espíritu Santo para que en todas las dimensiones de la vida, tanto en el matrimonio, que es la familia, la iglesia, que es el orden social bíblico, y la sociedad, podamos nosotros hacer el bien. Hay que hacer un alcance con respecto al tema de hacer el bien, porque los menonitas, por ejemplo, ellos toman el aspecto tan literal de que si, por ejemplo, alguien llega a su casa y vulnera, ¿cierto?, a sus hijos, ellos no se defienden. No, pero en el aspecto de que para no devolver a hacer mal. Claro, pero esa perspectiva es la anabaptista. Pues, sí, esa perspectiva anabaptista. Lo que pasa es que veníamos hablando con el visitante justamente de esto, y hablábamos de que en los círculos cristianos muchos aman de acuerdo a la teología del amor que tenía el rey Saúl, más bueno que Dios. Claro. Y en realidad el amor del cristiano debe estar basado, como decía el pastor, en el estándar de la justicia en Cristo. Y ese estándar está reflejado en la ley, pues yo no le robo, no le miento, no lo persigo, no le pago de la misma manera, no hablo contra mi prójimo, no le levanto falso testimonio. Cumplimos la ley. Exacto, pues entonces ellos lo hacen de acuerdo a su propia justicia y no la justicia de su hombre. Es que igual habla acerca de defenderse. Entonces, algunos ellos lo toman como el sentido de hacerle bien. Y porque si alguien me abusa, en este caso, no cobro venganza, no hago nada. Y que de hecho la palabra del Señor no se contradice, porque por una parte dice no matarás, pero por otra parte el Señor en eso dice que está bien defenderse cuando es defensa propia. Cuando habla de no matar, está hablando de no matar a un inocente. No asesinar. Exacto, pues entonces, no como que ellos no saben. ¿Por qué entonces se puede defender? Porque el estándar de la ley de Dios lo dice, la justicia. Ahora, si ya nos defendemos en el momento y andamos buscando después venganza, ahí es donde dice la Biblia. una cosa es venganza, otra es defenderse. Claro. Una cosa es que nosotros estamos llamados a defendernos, como se nos dice en las Escrituras, pero otro aspecto es la venganza, lo cual estamos apuntando. Bueno, los menonitas han entendido muy mal Mateo 5 al 7. El Sermón del Monte se ha entendido muy mal en ese aspecto con respecto a esto, o sea, con respecto a los juramentos, todo se ha entendido mal. Así que no es de extrañar que se entienda mal esto. Ahora bien. No solo ellos, sí, otros cristianos también. Claro. La mayoría, diría yo. Con la perspectiva anabaptista. Esa es la que tiene saturadas las congregaciones pentecostales, como decíamos, lamentablemente, y la mayoría de congregaciones. Bien, continuamos, hermanos, y para ir terminando. Tercero, restaura el colore, su relación con la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor restaura todo en relación a lo que nosotros podamos hacer en este mundo, tomar las cosas que Dios nos ha dado
y honrar a Dios con lo que Él nos da. Proverbios 3:9, que es un mandamiento. Leamos ahí, honra a Jehová con tu bien. ¿Y qué dice Juan? Primera de Juan 3:17. Note entonces que el Señor restaura todos los aspectos de la En el cultura. sentido ahí de que no abusa de los recursos de la creación. Sí. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 y Proverbios 3:9. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es eso? Gracias. ¿Y qué dice Proverbios 3:9? Honra grandemente a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. ¿Qué notan ahí ustedes, mis amados? Hay una palabra que Juan usa que Proverbios no. Bienes de este mundo, dice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los bienes de este mundo? Bueno, la redención restaura ese aspecto. Nosotros los bienes de este mundo los debemos poner a disposición al servicio de otros, de nuestros hermanos. Una persona sin Cristo es una persona extremadamente egoísta, pero una persona en Cristo debería siempre despojarse de lo que tiene cuando hay necesidades para con su hermano. Lo dice primera de Juan 3:17. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad. Y si no, Perdón, incluso el apóstol Pablo cuando habla de trabajo, dice que para que tenga a ti compartir con los que padecen necesidad. Efesios capítulo 5, cuando habla del trabajo, ¿no? El que roba, que no robe más, sino que trabaje, dice, con sus propias manos. Bien, hermano. Entonces, ¿qué es lo que la redención hace? Bueno, la caída afectó el cultus, el colonus y el colere, pero la redención restaura, redime el cultus, el colonus y el colere. Entonces, Cristo redime todos los aspectos de nuestra vida y esas implicaciones deben ser llevadas en toda nuestra manera de vivir. Amén. Los hermanos que están online, ¿hay alguna tarea? Tenemos una tarea con relación a la cultura. Dice, hola pastor, buenas noches, tengo una duda. ¿El prójimo se interpreta como a cualquier otra persona o se limita a un hermano en la fe? El prójimo, a cualquier persona, de hecho, prójimo, el próximo, el que está, mi esposa, el hermano, el vecino, y el enemigo incluso. Y si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Es el prójimo. ¿Hay alguna diferencia entre considerar a tu hermano y considerar a las personas del mundo? ¿Pueden ser todos del mismo nivel de prójimo? ¿O hay alguna consideración? Creo que a los hermanos se les aprecia con un amor más filial, más un amor complaciente. Mayormente la familia de la fe. Como nos amó Dios a nosotros, porque Él se complació en su Hijo, y Dios no nos ama porque nosotros somos nosotros, pues nos ama en Jesucristo. Y ese amor de Dios hacia nosotros es un amor complaciente. Pero no es el mismo amor. Creo que Sproul lo enseñó una vez, que no es el mismo amor que Dios siente hacia la creación. Sí, y que por eso, en cuanto al colonus, cuando hablamos del amor al prójimo, ahí la mayoría de los cristianos evangélicos piensan en el prójimo es cualquier persona. Porque tampoco hacen una distinción entre los hermanos, la familia de la fe y las personas que son del mundo. Claro. Bueno, de hecho, Habla acerca de preferir mayormente a los hermanos de la familia. A la familia de la fe. Procurar hacer el bien a todos, sí. mayormente a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10 dice, claro. así que entonces hagamos bien a todos,
según tengamos oportunidad, hablando acerca de y especialmente lo de la familia de la fe. También cuando habla dice tener paz con todos los hombres. Sí, es que dice algo así como que si es posible, algo así, en cuanto se pueda tener paz con todos. Pero nos está diciendo que tenemos que tener obligatoriamente paz con todos porque se da la Tenemos oportunidad. procurar. Incluso eso de orar por nuestros enemigos, si tú miras el Antiguo Testamento, cómo oraba el rey David, sí. decía que incluso su descendencia no naciera, que sus enemigos no tuvieran esa Todo por estado de... Claro, entonces nosotros muchas veces igual Pero la pregunta es, ¿hay una relación? Bueno, ¿los hermanos pueden llamarse prójimos? Sí, claro. Por ejemplo, creo que esa idea está en Efesios 4:25, donde se nos dice que hablemos verdad con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y está refiriéndose a los cristianos. Efesios 4:25, que dice así. 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El asunto es que nosotros no solamente somos prójimos como sería un incrédulo, ¿no? Sino que somos hermanos también. Y eso es un aspecto más diferente. Ya no simplemente te veo como un prójimo, sino que te veo como mi hermano en el Señor. Como un familiar. Como uno más de la familia, como miembro más del cuerpo. Amén. Teníamos una tarea, mis hermanos. La cultura de la salud. Rapidito, vamos a resolver esto. ¿Alguien la hizo? ¿Se hicieron, hermanos? Era ver, diagnosticar y ver los textos bíblicos en relación a eso. Hermanos, los que están online. Sí, vamos a abrir los que están online primero. Sí, hermano, online tiene más tiempo. Ya analizamos ya el aspecto de la clase pasada, el aspecto de la economía, de la política y de la educación. Pero la cultura de la salud, ¿cómo vemos nosotros? Decíamos argumentación y luego versículo bíblico. Mi esposa parece que lo hizo, ¿no? Se pegó el teléfono. ¡Ay! Igual le pasó. Yo me lo dejé cargando. No, sí, eso pasa. Perdón, hermano. Bien, hermanos, los que están online. Aquí ya debemos ir ya adentrándonos en este aspecto. Se me acuerda de los puntos. Pero ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno. Sí, bueno, había apuntado varias cositas como un diagnóstico. Bueno, partida estatista, como todas las otras tareas que hemos visto, estatista. La salud general de los chilenos depende mucho del gobierno. Que el gobierno dicte, digamos, el programa de gobierno que se realicen, el protocolo sanitario, todo va en función, digamos, como el gobierno lo decida. En segundo lugar, igual se había puesto que es netamente algo científico. Todo es de acuerdo a lo científico, digamos lo que los científicos digan. Si la OMS lo dice, si el doctor tanto lo dice, si el MinSal lo dice, todo, digamos, lo experto, entre comillas, es, digamos, salud. Entonces, los chilenos sí prestan oído, atención a lo que ellos dicen, sin cuestionar nada. Por el simple hecho, digamos, de que ellos son expertos en el área, ellos saben más que nosotros. Entonces, eso, y también otro punto igual como que la salud, pero yo creo que esto más que nada igual, bueno, no tan solamente en Chile, sino que también como algo mundial, es un sistema corrupto. Lo hemos visto, digamos, ahora con el tema de la pandemia, Claro. la estafa de las farmacéuticas, las corrupciones, la corrupción en la medida que ni siquiera nos imaginamos, y que si entramos a investigar nos daremos mucha sorpresa de lo que el grado de corrupción que hay en la salud.
Y hemos hecho, por ejemplo, de que un niño tenga que coger un medicamento que vale como 10 millones de pesos para poder resolver una enfermedad, digamos, que es no lo pone el GES, o que sea, digamos, extraño, es algo complicado. Y la conclusión es, ¿por qué? Porque la caída afectó esas dimensiones de la vida, donde vemos, amados hermanos, que, bueno, en cuanto para nuestro beneficio del cuerpo, el Señor dice en Génesis que dejó plantas, dice. Ahí en Génesis capítulo 6 dice claramente, cuando el Señor, perdón, en el capítulo 9, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Ese término mantenimiento, una palabra hebrea que tiene que ver no solamente para el sustento físico, sino para el cuidado. Entonces ahí vemos que también el hombre, en lugar de tomar de eso, de la creación misma, en cuanto a la salud, la mayoría de medicamentos ahora son procesos químicos, ¿no? ¿Cómo podríamos argumentar en contra de eso? De lo que tú acabas de expresar. Es aquí donde debemos estar preparados. Ya tenemos el cáncer, ¿no? De hecho, ¿Cuál es la cura lo que para más ha afectado a la cultura de la salud, bueno, que ¿Cáncer? ¡Cáncer! la mayoría de las personas ven la salud como algo fuera de la religión, ¿cierto? Fuera de la relación con Dios. Dios es soberano en todas las áreas, menos en la salud. Y la verdad es que la salud forma parte de nuestra religión también, de nuestra ética cristiana. ¿Por qué Dios trata sobre la salud en un completo libro para eso, Levítico? Porque a Dios le importa. ¿Y por qué Pablo habla tanto de eso en Corintios? De cuidar el cuerpo. El mismo Señor Jesucristo dice que no hay nada que contamina al hombre de lo que entra, sino de lo que sale del hombre. Los pensamientos, todo lo que abunda, lo que está en nuestro corazón. ¿Doy mi...? Sí, claro. Bueno, tenía básicamente cultura en la medicina. Hoy en día tiene una voz, tiene un tipo de voz absoluta, según el humanismo, ¿cierto? Trabaja de manera coercitiva, o sea, siempre como que antepone el miedo, uno que otro tipo de marketing para poder dar a conocer, ¿cierto?, las supuestas soluciones a enfermedades. Brinda una falsa esperanza y expectativa sobre la salud por intermedio de fármacos y procesos estandarizados que procuran aliviar el síntoma más que la enfermedad misma. Porque ciertamente, claro, el fármaco te puede ayudar a aliviar un síntoma, no sé, digestivo, pero por otro lado te está haciendo perder el hígado, por ejemplo. O sea, va al síntoma más que a la enfermedad integral de la persona. Y bueno, en este caso la escritura se cree dueño de la verdad, ¿ya? Porque como son personas que supuestamente han estudiado muchos años, tienen doctorado, tienen un montón de títulos, ¿ya? Son los expertos, ¿ya? Pero la escritura nos dice que solo hay una verdad, hay una verdadera verdad, y que está en la palabra de Dios, donde dice que en la creación las hierbas estaban para nuestros alivios y mantenimiento, según las enfermedades que tengamos. Y bueno, y no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. No entender que es producto del pecado, que también hoy día el hombre se enferma. Y yendo al Evangelio, el Señor Jesús cargó con todas nuestras enfermedades. Él cargó con todas nuestras enfermedades, las enfermedades de los elegidos. Entonces, por lo tanto, también restaura también a través del Evangelio nuestro Señor, nuestra salud. Y nos da hoy día las herramientas para poder, en este caso, poder cultivar nuestra salud. Pero obviamente hay que ir trabajando a través de la Biblia, mostrando cómo hacerlo. Pero ahora ya el Señor nos da esa voluntad para poder hacerlo. Amén. Bien, hermanos, ya hemos visto dos módulos, módulo historia y módulo cultura.
nosotros tenemos que practicar, hermano. Yo no quiero que ustedes solamente se queden con la información que aquí les estoy impartiendo. Tienen que indagar, tienen que leer, tienen que estudiar. Si ustedes realmente quieren tener un compromiso en esta vida en relación a glorificar a Dios en todas las cosas, necesitamos poder también desarrollar la argumentación, conocer también lo que se expone de parte de ellos, conocer lo que ellos dicen, refutarlo con la palabra del Señor. Por tanto, yo voy a estar asignando dos secciones en esto. Un grupo que se va a dedicar a la historia y otro grupo que se va a dedicar a la cultura. ¿Por qué? Porque vamos a tener que exponer y va a ser aquí adelante. Así que lo voy a estar asignando porque también todo lo que hemos visto, pero recuerden que esto no es solo un aspecto de información. Yo quiero que ustedes se involucren también y que todos nos involucremos y para ello voy a armar un grupo que toque el tema de la cultura. Leemos y vemos un montón de la información, la podemos enviar y luego leemos esa información, usamos eso mismo que ellos dicen y refutamos con las escrituras y luego lo vamos a publicar en nuestra página web. Hermano, un hermano me regaló un libro que se llama Medicina Post-Hipocrática, el problema y la solución. Dice cómo la ética cristiana ha influido en el cuidado de la salud, de Hugh Fleming. Así que lo voy a estar, es de la Fundación Kaitek, así que lo voy a estar enviando para que lo puedan leer igual. ¿Lo entienden? enviar un libro también. ¿También lo enviar? Bueno, envíen todo lo que tienen ahí. Este libro se llama Salud Prohibida, Incurable Rayer, de Andreas Louis Kalker. ¿Alguien más levantó la mano? Disculpe. ¿Aquí alguien quería hablar? No, pastor, era lo mismo en realidad. Ajá. Sí, nuestra cultura de la salud está atada desde la educación, porque no nos dan cultura de salud tampoco, Claro. porque si nos enseñaran sobre la salud en la cultura chilena, el chileno no fuera tan ignorante en someterse y llevarse a comer todo lo que pilla. Ahí está el aspecto, que no lee. No lee. Exacto. El individuo de forma individual debe ser responsable y leer. No, si ellos tienen cultura y leen. Si usted le pregunta a una abuelita cualquiera, ellos saben para qué es el Ladapril, para qué es el Losartán. Ellos tienen una cultura, lo que pasa es que su cultura es pragmática. Ellos solamente quieren saber cómo van a solucionar su problema. Pero los viejitos y los nuevos ahora, Lo mismo. también. El mismo sistema. Es que lo que pasa es que cuando hablo del sistema, lo hablo por la cultura, en realidad la verdadera de salud, que es de las plantas. Pues. Claro. Ejemplo, yo tengo mi suegra me regaló un libro de medicina natural, y si uno lo empezara a colocar en práctica, yo no tendría que depender de la cultura de la medicina que uno enseñaba acá, o en todo, o en todas partes. Veamos un punto también acá. Hay cosas de la medicina que son buenas y hay muchos avances tecnológicos que es parte también del cumplimiento del mandato cultural. Por tanto, no podemos demonizar todo lo relacionado a eso, pero sí hay cosas que están mal. Y en el asunto del abuso de los mismos medicamentos que incluso nosotros podríamos consumir, y es ahí donde está el asunto. Aquí en Chile, yo por lo general no veo un aspecto de que hayan personas que tengan como masivamente una forma de decir que las plantas pueden curar. De hecho, en mi país, mayoría yo creo que es porque la gente también carece de recursos. Pero allá, por ejemplo, si a ti te duele el estómago, manzanilla con concha de naranja y ahí en una olla la herpes. ¿Y qué pasa? Tiene que ver igual con la desintegración de las familias, porque por ejemplo en familias donde hay abuelas, eso existe. Todo. Se ha ido perdiendo, ¿no? Pero en familias que son, por ejemplo, no sé, ya familias desintegradas, eso se perdió, eso ya no sé qué. Y esa gente solamente obedece y obedece
No como, porque yo, por ejemplo, si voy al médico y el médico me dice, mira, tómate tal cosa, pero ¿y esto tiene algún efecto adverso o algo? Yo voy a preguntar, pero hay gente que va al médico como, mirando al médico como un Dios. Tu palabra es verdad. Tiene la palabra final. Claro. Ese médico lo dice. Claro. Aquí quiere Y no tienen derecho, no son Claudio Puñanco quiere. Diga. No, Gracias, paz del yo Señor, quería buenas noches. dar Hola, buenas noches, pastor. Hola a todos. No, el otro día Buena, conversaba buena. con una chica que era de España. ¿Sí? Hablaba con una niña que era de España y que vino a vivir a Chile. Y ella se sorprendió de los chilenos de que nosotros nos automedicábamos para todo. Sí. Impresionante. Teníamos paracetamol, teníamos a disposición la clozapina. De hecho, tenemos una farmacia. Por supuesto. Para todo, pues entonces era como... Sí. Y eso lo puede notar una persona que viene de otro lugar. Y yo, por ejemplo, en lo personal también lo he notado. Y de hecho, masivamente, este país, ciertamente, como decían los hermanos, la mayoría de personas no les importa pues los efectos adversos, sino lo que en el momento le puede resolver el problema. El existencialismo, ¿no? Ruth Modra, gracias por el aporte, Claudio Puñanco. Sí, era solo comentar que también existe ese riesgo. No es que lo natural sea sí, es lo más cercano a confiar en Dios y utilizar las cosas que Él nos da y buscar su consejo primero, pero también está el mismo peligro de caer en esa adoración a la madre naturaleza. Claro. Y tener todo un concepto muy esotérico y caer en cosas pensando que eso está bien. Y puede ser otro engaño más. Entonces, sí, ahí hay todo un problema, ningún extremo es bueno. Claro, el animismo ahí, ¿no? Que las plantas tienen como un efecto curativo. Al final, en última instancia, se termina teniendo fe en la planta. Sí. La cultura mapuche, de hecho, adoran, ¿no es cierto?, a los árboles, las hojas. De hecho, ellos nos sacan las hojas de un árbol sin pedirle permiso al árbol. Claro. O sea, igual es... ¿Y por qué pasa eso? Porque como vimos, la caída afectó el aspecto del colore, el aspecto de la creación. El hombre puede usar las cosas buenas, pero las puede convertir y pervertir en malas. De hecho, podemos ver eso y fue bastante potente por producto de una película que fue bastante de taquilla, Avatar, donde mostraban todo este tipo de cosas, de nueva era de la conexión con la naturaleza. También. Eso igual trajo bastante. Panteísmo, animismo, naturismo. Todo. Lamentable la situación. Ahora bien, hermanos, nosotros ya vemos la enfermedad, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí está el aspecto, hermanos, no nos debemos quedar solamente en ver como decir, bueno, eso está enfermo, el cuerpo está enfermo. No, busquemos entonces, argumentemos la solución y sabemos que a través de las escrituras podemos dar en este sentido argumentos válidos. Habla la Biblia de plantas, abunda. Pastor, yo creo que también ahí el Señor también nos dio inteligencia para saber a discernir sobre todas las situaciones, porque como no terminé mi idea, ¿sí? Con la Camila hablábamos sobre eso, que hay muchos avances que son beneficiosos para nosotros, pero también otros que son dañinos, pues entonces ahí también viene el razonamiento y la lógica y el no quedarse con lo que dice solamente el médico, sino que sea provechoso para nosotros, pero también tener una lógica, un razonamiento, usar la inteligencia para también cuestionar cuando sea necesario. Porque en sí la medicina es buena para todos, pero hay aspectos buenos y aspectos malos. Claro. De hecho, lo mismo que se decía, pues tanto Ruth,
tanto en cuanto a las plantas, hay personas que pueden idolatrar tanto que pueden decirle y conferir que hay aspectos medicinales, como también los aspectos de la medicina moderna, química, que a veces son ensayos experimentales, si funciona bien, si no, bueno, ese es el Dios ciencia, aquel que les promete vida eterna a las personas aquí en la tierra cuando somos efímeros y fugaces acá. Amén. Bien. Así que, hermanos, ¿quiere Ruth Modra? Solo un versículo para terminar en esa idea. En 1 de Tesalonicenses 5, del 21 al 23, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Así debe ser. Gracias por el texto. De hecho, examinarlo todo es la regla apostólica, ¿no? Y retener lo bueno, ser como los bereanos, examinarlo todo. Ahora, ¿qué ocurre en la consumación? Algunos creyentes se han preguntado, ¿trabajaremos en el cielo? Hermanos, en el aspecto cultural, lo que nosotros hacemos acá tendrá eco en la eternidad. La Biblia dice que nosotros daremos cuenta a Dios por nuestras obras, y la obra que esté firme en el amor del Señor, hecho conforme a la voluntad de Dios, va a permanecer. Entonces, algunos han tratado de graficar la consumación en cuanto a la cultura como que va a ser en aquel día como algo aburrido. De hecho, ¿habrá trabajo? El trabajo es un aspecto de la cultura. Sí, trabajaremos en cielos nuevos y tierra nueva, trabajaremos. Por ejemplo, se ha preguntado, nosotros lo que hacemos aquí con respecto a reír, ¿sonreiremos en el cielo o en el cielos nuevos y tierra nueva? Es un aspecto de nosotros, lo haremos también. Todos los aspectos buenos de este mundo, en el sentido que Dios los ha redimido, van a ser eco en el cielos nuevos y tierra nueva. Y es por eso que hay que quitar esa idea que muchas veces tenemos católica de que vamos a estar con un arpa ahí tocando. No, hermano. Van a haber incluso desarrollos culturales en el cielo. Dice que los reyes traerán la gloria de todas las naciones a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál gloria? Todos los aspectos culturales que le glorifica al Señor van a ser traídos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Amén. Terminamos, hermanos. Vamos a orar. Hermano Cristian, ¿puede orar, por favor? Sin antes avisar que la otra semana vemos cristianismo y política. Pero me gustaría que se comprometan más en el estudio, en el sentido de hacer las tareas, por favor. Y por eso les voy a estar asignando grupos. Esto no es obligatorio tampoco. Los que quieran participar, que participen. Pero sí me gustaría que también se involucren en el aspecto, que no solamente se queden con lo que escuchan, con lo que hemos visto, sino que puedan también indagar más y estudiar más, leer más e informarse más, para la gloria de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en primer lugar por tu Hijo amado, por Cristo Jesús, nuestro Redentor, que nos ha redimido, hemos podido en este momento tener comunión contigo. A esa es la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que nos muestras cada día, Señor. Gracias, Señor, por este momento que hemos estado aprendiendo un poco más de tu palabra también, Padre amado. Sabemos que de ti todo parte, tú eres el principio y el fin, Señor. Danos ese entendimiento de las cosas, Padre, de no separar lo que te pertenece, porque todo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente, nuestro corazón, Padre, mediante tu palabra, Señor. Guíanos, Padre amado, para que podamos honrarte, glorificar tu santo nombre de la mejor manera, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos al pastor también, Señor, para que siga dando sabiduría, entendimiento de tu palabra,
para que también Él pueda expresarlo de la mejor manera a tu ley. Gracias, Padre, por aquí también estar reunido con nuestros hermanos, también por los hermanos que estaban a través de las plataformas virtuales. Señor, usted esté fortaleciendo sus vidas, Padre. Un anhelo siempre de poder verles. Gracias te damos, Señor, que tú en tu misericordia las has guardado. Gracias, Señor, y dejamos esta oración en las manos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracia y paz del Señor. Estaremos adjuntando la diapositiva y todo el contenido con respecto a cristianismo y cultura en el chat de Telegram. Los hermanos que no están en el chat de Telegram se pueden añadir. Se les enviaré un link donde subimos los estudios y todo lo relacionado a los temas que hemos visto. Amén. Amén. Y vamos a los hermanos, saludos. Saludos aquí a todos los hermanos. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos. Gracias y paz del Señor. Bendiciones. Hola, hermano Magda. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Nunca te hallo alto. Claudio. Amén. ¿Me ves?